En una tarde radiante del 15 de agosto de 2025, Barcelona despertaba con la gran fiesta del barrio de Gracia, donde las calles se convertían en un vibrante lienzo de colores, faroles y vida efervescente. ¿Alguna vez te has preguntado si un pequeño gesto de bondad puede cambiar toda una vida? Acompáñame en el viaje de Alejandro Ruiz para descubrir el poder de la compasión. Era una tarde vibrante, el 15 de agosto de 2025, y Barcelona brillaba bajo la luz de la gran fiesta de Gracia, una celebración que transformaba el barrio en un mosaico de colores, faroles y vitalidad. Las estrechas calles de Gracia, empedradas y cargadas de historia, estaban adornadas con guirnaldas de papel, faroles multicolores y murales efímeros creados por los vecinos, compitiendo por el título de la calle más hermosa. Las plazas bullían con puestos que ofrecían pan con tomate crujiente, cebollas asadas con salsa romesco y crema catalana con su caramelo dorado. El aroma del pan recién horneado, aceite de oliva y vino tinto flotaba en el aire mientras los músicos tocaban flamenco y rumbas catalanas, sus notas resonando contra las fachadas de edificios modernistas. Los vecinos, vestidos con camisas de lino y faldas ligeras, bailaban en las calles, los niños corrían con globos en forma de estrellas y las risas se mezclaban con el tintineo de vasos de sangría, creando un tapiz de alegría que envolvía la ciudad como un abrazo cálido. En una pequeña tienda de comestibles en la calle Verdi, en el corazón de Gracia, Alejandro Ruiz, de 18 años, terminaba otro turno agotador como vendedor. Con un salario modesto, que apenas cubría las facturas, Alejandro vivía con su madre María en un piso humilde en el Eixample, donde cada euro se estiraba al límite. María trabajaba turnos dobles en una cafetería y Alejandro, desde los 16 años, contribuía al hogar sacrificando sueños de estudiar para mantener las luces encendidas. A pesar de las dificultades, Alejandro mantenía una sonrisa cálida, su optimismo, inspirado por los recuerdos de su padre Pedro, fallecido en un accidente laboral cuando Alejandro tenía 10 años. Pedro siempre decía: un pequeño acto de bondad puede iluminar el mundo incluso en la oscuridad. Esa frase era su brújula, un recordatorio de que aunque la vida fuera dura, siempre había espacio para la compasión. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas de la tienda, tiñendo el suelo de mosaico con tonos dorados, una pareja de ancianos entró con paso lento, sus manos entrelazadas como un ancla mutua. Sofía Hernández y Carlos Ramírez, conocidos en el barrio por su amabilidad, eran una presencia constante en Gracia, siempre saludando con una sonrisa, a pesar de su lucha diaria. Sofía, con el cabello blanco, recogido en un moño sencillo, llevaba una cesta de mimbre con lo esencial: un pan de payés, un cartón de leche, un par de tomates, unas cebollas y un frasco de insulina para la diabetes de Carlos. Carlos, con manos temblorosas y una chaqueta gastada que había visto mejores días, caminaba con cuidado, su rostro, marcado por años de trabajo como carpintero, antes de que la enfermedad lo obligara a jubilarse. Alejandro, desde su mostrador, observó cómo Sofía colocaba los productos con delicadeza, como si cada uno tuviera un valor incalculable. Cuando terminó de escanear los artículos, el total apareció en la pantalla: 22,30 euros. Carlos sacó una cartera de cuero viejo, pero al abrirla, su expresión cambió a una de puro horror. «Lo siento, Sofía, olvidé la billetera en casa», murmuró su voz temblando mientras rebuscaba en sus bolsillos vacíos.
Sofía, con el rostro enrojecido por la vergüenza, hurgó en su bolso sacando solo unas monedas sueltas que no alcanzaban ni para el pan. «Quizá podamos dejar algo», dijo su voz apenas audible, mientras los clientes en la fila comenzaban a murmurar. Un silencio incómodo llenó el espacio, y Alejandro sintió un nudo en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sabía que Sofía y Carlos dependían de esas compras, especialmente de la insulina, y la idea de que se marcharan con las manos vacías lo golpeó como un trueno. Miró los euros que guardaba en su bolsillo, dinero que había ahorrado durante semanas para comprarle un colgante a su novia Isabela por su cumpleaños esa noche. Pero en ese instante, el regalo parecía insignificante frente a los ojos desesperados de Sofía y la mano temblorosa de Carlos. «No se preocupen, yo puedo pagar por ustedes», dijo Alejandro sin dudar, sacando los billetes arrugados y entregándolos al mostrador. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de sorpresa y gratitud, pero también de una humildad que le rompió el corazón. «No podemos aceptarlo, joven», dijo su voz temblorosa mientras tocaba la mano de Alejandro. «Por favor, insisto», respondió él forzando una sonrisa para ocultar el sacrificio que acababa de hacer. «Lo necesitan más que yo». Carlos, con lágrimas brillando en sus ojos, apretó la mano de Alejandro con fuerza. «Nunca olvidaremos esto, hijo. Eres un ángel». Alejandro terminó de escanear los productos, embolsándolos con cuidado, mientras Sofía y Carlos lo miraban con una mezcla de asombro y gratitud. Cuando se marcharon, sus bolsas cargadas no solo de comida sino de esperanza, Alejandro los observó a través de la puerta automática de la tienda, el bullicio de la fiesta de Gracia desvaneciéndose en su mente. Sintió una calidez en el corazón, una certeza de que había hecho lo correcto, aunque sabía que había renunciado al regalo que había planeado con tanto cariño para Isabela. No imaginaba que este acto de bondad, tan simple como pagar 22 euros, iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Pero el mundo, como pronto descubriría, no siempre recompensa los buenos actos de la manera esperada. La mañana del 16 de agosto de 2025 amaneció con el eco de la gran fiesta de Gracia, las calles del barrio aún vibrantes con faroles multicolores que colgaban como constelaciones sobre los empedrados. El aroma de cebollas asadas y pan con tomate perduraba en el aire mezclado con el dulzor de las jazmines que los vendedores ofrecían en las esquinas. Las plazas seguían llenas de vecinos que brindaban con sangría sus risas, resonando en la brisa cálida mientras los músicos tocaban rumbas catalanas bajo los murales efímeros que decoraban las fachadas. Pero para Alejandro Ruiz, de 18 años, el jolgorio de la fiesta era un contraste doloroso con la tormenta que se avecinaba en su vida. Alejandro llegó a la tienda de comestibles en la calle Verdi con su mochila al hombro, exhausto, tras una noche sin dormir. La decisión de pagar la compra de Sofía y Carlos Ramírez, la pareja anciana que había ayudado el día anterior, lo había dejado sin el dinero para el regalo de cumpleaños de su novia Isabela, y la ansiedad de enfrentarla sin nada lo carcomía. Mientras ordenaba su mostrador, colocando los productos de devolución en los estantes, el gerente Roberto Vargas, un hombre severo de mirada afilada y postura rígida, lo llamó a su oficina con un tono que no admitía réplicas. «Entra, Ruiz», dijo señalando una silla de plástico frente a su escritorio abarrotado de papeles. Alejandro se sentó sintiendo un nudo en el estómago.
¿Se refiere a lo de ayer, señor?, preguntó, anticipando la reprimenda. Roberto cruzó los brazos, su rostro endureciéndose como el granito. «¿Sabes lo que has hecho?», Ruiz dijo, su voz cortante como un cuchillo. «Pagaste la compra de 2 clientes con tu propio dinero. Eso va contra todas las reglas de la tienda». Alejandro, con el corazón acelerado, intentó mantenerse calmado. Señor Vargas, no tenían dinero. No podía dejarlo sin comida ni medicinas. Era lo correcto. Roberto rió un sonido seco y despectivo que resonó en la pequeña oficina. Lo correcto no paga las facturas, chico. Esto no es una ONG, es un negocio. Tu acción dañó nuestra contabilidad y no podemos permitir que los empleados tomen decisiones que afecten el balance. Alejandro sintió su sangre hervir la injusticia, quemándole el pecho. Eran solo 22 euros, señor. No podían pagar, y yo solo quería ayudar. Roberto lo interrumpió inclinándose sobre el escritorio, sus ojos fijos en Alejandro, como si evaluara cada palabra. Ese es el problema, Ruiz. No puedes decidir qué es justo. Estás despedido. Recoge tus cosas y vete. Ahora, las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco cruel, cada sílaba un golpe que lo dejaba sin aliento. Despedido por ayudar. Quiso protestar, gritar que era injusto que Sofía y Carlos necesitaban esas medicinas, que una tienda que ganaba miles de euros al día podía permitirse un gesto humano. Pero la mirada fría de Roberto le dijo que cualquier defensa sería inútil. Con un nudo en la garganta y los puños apretados, Alejandro se levantó su silla raspando el suelo. Fue al vestuario, recogió su mochila y salió de la tienda por última vez, el bullicio de Gracia ahora un contraste doloroso con la tormenta en su interior. Los faroles, las risas y el aroma de la fiesta parecían burlarse de él, un recordatorio de que el mundo seguía girando mientras su vida se desmoronaba. Horas después, Alejandro estaba frente a la casa de Isabela en el Example, el corazón latiéndole con ansiedad. A través de las ventanas, vio la fiesta de cumpleaños, amigos y familiares reían la mesa cubierta de pasteles y regalos. Alejandro, con las manos vacías, se sentía como un intruso, su ropa sencilla, contrastando con los atuendos elegantes de los invitados. Cuando Isabela salió, su sonrisa se desvaneció al verlo. «¿No trajiste nada?», preguntó, su tono mezclado con decepción y cansancio. Alejandro intentó explicar, su voz temblorosa. «Isabela quería comprarte algo especial, pero en el trabajo pasó algo. Me despidieron por ayudar a una pareja que no podía pagar su compra». Isabela, frustrada, cruzó los brazos. «Siempre hay una excusa, Alejandro. Prometiste un regalo y no es la primera vez que fallas. No puedo seguir esperando que cambies». Alejandro sintió un dolor agudo, como si le arrancaran el aire. «No es una excusa, Isabela. Hice lo que creía correcto». Pero Isabela, con lágrimas de frustración, lo interrumpió. «Creo que deberíamos terminar, Alejandro. Esto no funciona». Las palabras lo golpearon como un rayo, y en la puerta de su casa, bajo las luces de la fiesta, Alejandro sintió su corazón romperse. No solo había perdido su trabajo, sino también a Isabela, y con ella la sensación de control sobre su vida. Esa noche, las calles de Barcelona estaban inquietantemente silenciosas. El bullicio de la gran fiesta de Gracia, apagado por la hora tardía. Alejandro caminó sin rumbo por Gracia, el frío calando su chaqueta, fina sus pensamientos, llenos de dudas y arrepentimientos. Había valido la pena su sacrificio. ¿Era la bondad un lujo que no podía permitirse?
Mientras deambulaba por un callejón cerca de la Plaza del Sol, un tintineo de botellas lo detuvo. Al doblar la esquina, vio una escena que lo dejó sin aliento. Sofía y Carlos, la pareja que había ayudado, estaban rebuscando en contenedores, recolectando latas reciclables para venderlas. Sus ropas gastadas, sus rostros cansados y sus manos temblorosas reflejaban una lucha que Alejandro no había imaginado. Alejandro, dijo Carlos, sorprendido al verlo en la penumbra. ¿Qué haces aquí, joven? Alejandro dudó, pero la calidez en los ojos de Sofía lo hizo abrirse. Perdí mi trabajo por ayudarlos, confesó su voz quebrada. Y mi novia me dejó. No sé qué hacer ahora. Sofía, con tristeza, tocó su hombro. Oh, joven, nunca quisimos que sufrieras por nosotros. Carlos, con una mirada firme, añadió, no fue tu culpa, Alejandro. Hiciste lo correcto. Eso vale más que cualquier trabajo. Sentados en el callejón compartieron historias. Sofía habló de sus días como maestros, de cómo las facturas médicas los habían llevado a esta vida. A veces lo poco que parece nada para otros es todo para nosotros, dijo su voz llena de sabiduría. Alejandro, conmovido, comenzó a ayudarlos a ordenar las latas, un acto pequeño pero significativo. Mientras trabajaban bajo la luz tenue de un farol, sintió una chispa de esperanza. No estaba solo, y la bondad, aunque costosa, tenía un valor que el dinero no podía comprar. El verano de 2025 avanzaba en Barcelona y el barrio de Gracia, aún impregnado del espíritu de la gran fiesta, comenzaba a recuperar su ritmo cotidiano. Las guirnaldas de faroles seguían colgando en las calles, aunque algunas estaban desvaídas por el sol, y el aroma de pan con tomate y crema catalana persistía en las terrazas de los cafés. Las plazas, ahora más tranquilas, acogían a vecinos que charlaban bajo los ficus, mientras los músicos tocaban flamenco suave en las esquinas, sus melodías evocando la nostalgia de la fiesta. Pero para Alejandro Ruiz, de 18 años, el mundo había perdido su brillo, atrapado en una lucha diaria que parecía no tener fin tras perder su trabajo y a su novia Isabela. Sin el salario de la tienda de comestibles, Alejandro dedicaba sus mañanas a recolectar latas reciclables con Sofía y Carlos Ramírez, la pareja anciana que había ayudado, encontrando consuelo en su compañía y sus historias. Por las tardes, buscaba trabajos temporales repartiendo folletos, limpiando terrazas o ayudando en mudanzas, cualquier cosa, para aliviar la carga de su madre María, cuya salud comenzaba a resentirse por los turnos interminables en la cafetería. El piso en el Example, con sus paredes descascaradas y su frigorífico casi vacío, era un recordatorio constante de su situación, y cada factura sin pagar pesaba como una losa sobre los hombros de Alejandro. Una tarde de finales de agosto, mientras ordenaba latas en la Plaza del Diamant, su amigo Mateo, un reponedor de la tienda donde Alejandro trabajaba, lo encontró. Mateo, con su cabello desordenado y una expresión nerviosa, parecía llevar un secreto que lo consumía. Alejandro, tengo que contarte algo, dijo mirando a su alrededor, como si temiera ser oído. El día que ayudaste a esa pareja, vi a Felipe Vargas, el hijo del gerente, robando el dinero que dejaron caer. Estaba en el aparcamiento y lo guardó en su bolsillo sin decir nada. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo, la furia creciendo en su pecho como una llama. Felipe, un joven arrogante que vivía sin preocupaciones, siempre fanfarroneando sobre sus coches y fiestas, había aprovechado la vulnerabilidad de Sofía y Carlos, mientras Alejandro pagaba el precio de su compasión con su trabajo.
Eso no puede quedar así, dijo su voz cargada de indignación. Mateo, preocupado, bajó la voz. Ten cuidado, Alejandro. Felipe es intocable. Su padre Roberto lo protege, y si hablo perderé mi trabajo. Necesito este empleo. Alejandro asintió, pero en su interior crecía una determinación feroz. Debía exponer a Felipe, pero necesitaba pruebas sólidas para que no pudieran ignorarlo. Mientras exploraba trabajos temporales con Mateo, Alejandro se unió a plataformas de freelancing, ofreciendo servicios de pequeñas reparaciones, limpieza y ventas de objetos reciclados que encontraba en las calles. Aunque el dinero era escaso, cada euro ayudaba a comprar comida o pagar la luz, aliviando la tensión en casa. Una noche, mientras compartía una cena sencilla, pan con tomate y un poco de queso con Sofía y Carlos en un banco del Park Güell, Alejandro abrió su corazón. No sé cómo seguir adelante, confesó, su voz quebrada por la frustración. Mi madre está agotada, las facturas se acumulan, y Felipe sigue viviendo como si nada después de robarles a ustedes. Sofía, con una sonrisa sabia, que parecía desafiar los años, tocó su mano. La vida es dura, Alejandro, pero los corazones como el tuyo siempre encuentran el camino. Lo que hiciste por nosotros no fue en vano. Carlos, con una mirada firme, añadió: sigue luchando, joven. La verdad siempre sale a la luz aunque tarde. Y no estás solo. Sus palabras, llenas de una sabiduría ganada a pulso, encendieron una chispa en Alejandro. Mientras ordenaban las latas, bajo las luces parpadeantes del parque, sintió que, a pesar de las sombras, había una fuerza en él que no se apagaría. Días después, Mateo trajo más noticias inquietantes. Felipe sigue actuando como si fuera el rey del mundo, dijo, mientras ayudaban a Sofía y Carlos en una callejuela de Gracia. Lo vi ayer en la tienda, riéndose con su padre mientras contaban el dinero de la caja. Creo que no fue la primera vez que robó algo. Alejandro apretó los puños, la injusticia quemándole las entrañas. Necesitamos pruebas, Mateo. Algo que no puedan ignorar. Mateo dudó, pero asintió. Hay una cámara en el aparcamiento. Quizás grabó lo que pasó, pero acceder a las grabaciones no será fácil. Roberto controla todo. Esa noche, en su habitación, Alejandro trazó un plan en un cuaderno viejo: encontrar una manera de obtener las grabaciones, hablar con otros empleados de la tienda y reunir cualquier evidencia contra Felipe. Sabía que era arriesgado, que enfrentarse al hijo del gerente podía costarle caro a Mateo y a él mismo, pero la imagen de Sofía y Carlos, rebuscando en contenedores, lo impulsaba. Mientras las luces de Gracia titilaban fuera de su ventana, Alejandro sintió que su acto de bondad, aunque le había costado todo, era el comienzo de algo mayor, un camino que lo llevaría a enfrentarse a la injusticia y a descubrir su propio valor. El otoño de 2025 llegó a Barcelona con una brisa fresca que barría las hojas doradas por las calles de Gracia, donde los faroles de la gran fiesta de agosto aún colgaban desvaídos por el sol, como recuerdos de un verano vibrante. Las plazas del barrio, ahora más tranquilas, olían a pan recién horneado y cebollas asadas en los puestos callejeros, mientras los músicos tocaban flamenco suave bajo los ficus, sus melodías evocando la nostalgia de la fiesta. Los vecinos paseaban por las calles empedradas, brindando con vasos de sangría en las terrazas, y los niños jugaban en el Park Güell, sus risas resonando contra los mosaicos de Gaudí. Pero para Alejandro Ruiz, de 18 años, el mundo estaba envuelto en sombras, su vida marcada por la pérdida de su trabajo,
su relación con Isabela y la lucha diaria por mantener a flote a su madre María. Alejandro había encontrado un refugio en Sofía y Carlos Ramírez, la pareja anciana que había ayudado en la tienda, dedicando sus mañanas a recolectar latas reciclables con ellos en los callejones de Gracia. Su bondad, su resistencia ante la adversidad y sus historias de una vida sencilla pero plena lo inspiraban a seguir adelante, incluso cuando las facturas se acumulaban y la salud de María se deterioraba. Pero una mañana de septiembre, mientras Alejandro ordenaba latas en la Plaza del Diamant, su teléfono sonó con un número desconocido. Alejandro Ruiz dijo una voz grave desde el otro lado. «Soy del Hospital Clínic. Sofía y Carlos Ramírez han tenido un accidente de coche esta madrugada. Lo siento mucho, pero no sobrevivieron». El mundo de Alejandro se derrumbó como un castillo de arena bajo la marea. Las palabras del médico resonaron en su mente cada sílaba, un golpe que lo dejaba sin aliento. Sofía y Carlos, las personas que lo habían acogido como a un nieto que le habían enseñado el valor de la compasión y la perseverancia, estaban gone. Con el corazón apretado, corrió al hospital, el bullicio de Barcelona desdibujándose en su carrera desesperada. En la morgue, frente a sus cuerpos cubiertos por sábanas blancas, Alejandro lloró, el dolor mezclándose con la culpa de no haber hecho más por ellos. «Lo siento», susurró su voz quebrada, como si sus palabras pudieran traerlos de vuelta. La imagen de Sofía sonriendo con su moño blanco y de Carlos, apretando su mano con gratitud, lo perseguía un recordatorio de lo frágil que era la vida. Los días siguientes fueron un torbellino de duelo. Alejandro asistió al funeral en una pequeña iglesia de Gracia, donde los vecinos llenaron los bancos, sus rostros reflejando la pérdida de dos almas queridas. María, a pesar de su cansancio, lo acompañó su mano firme en la de Alejandro como un ancla en la tormenta. «Eran especiales, hijo», dijo su voz suave pero cargada de emoción. «Te dieron algo que nadie puede quitarte». Alejandro asintió, pero el vacío en su pecho era abrumador, una mezcla de tristeza y una extraña sensación de responsabilidad. Sofía y Carlos habían creído en él y ahora debía honrar su memoria. Una semana después, mientras Alejandro rebuscaba latas en un callejón, recibió una llamada inesperada. «Alejandro Ruiz, soy Luis Ortega, abogado de Sofía y Carlos Ramírez», dijo una voz calmada. «Necesitamos que vengas a mi oficina en el Example. Es urgente». Confundido, Alejandro acudió al despacho, un lugar austero, con paredes de madera y un escritorio cubierto de documentos. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas redondas, lo recibió con una mirada seria. «Siéntate, Alejandro», dijo entregándole una carpeta. «Sofía y Carlos dejaron un testamento y tú eres el principal beneficiario». Alejandro frunció el ceño, sus manos temblando al abrir la carpeta. Los documentos revelaban algo inimaginable. Sofía y Carlos, lejos de ser solo una pareja humilde, eran los propietarios secretos de una empresa de proyectos sociales Luz de Esperanza que financiaba viviendas asequibles y educación para comunidades desfavorecidas. Habían acumulado una fortuna modesta, pero significativa, a lo largo de décadas, pero eligieron vivir humildemente para entender las luchas de los demás y encontrar a alguien digno de su legado. «Vieron tu bondad», Alejandro explicó Ortega, ajustando sus gafas. «Cuando pagaste su compra en la tienda, supieron que eras el indicado,
Querían que continuara su obra. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo, su mente luchando por procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. Él, un joven que apenas podía pagar las facturas, ahora era el heredero de una empresa con un propósito mayor. No entiendo, murmuró su voz quebrada, porque yo no tengo experiencia, no sé nada de esto. Ortega sonrió entregándole una carta sellada con la caligrafía temblorosa de Sofía. Léela, dijo. Ellos lo explican mejor que yo. En su habitación esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, Alejandro abrió la carta. Las palabras de Sofía escritas con tinta azul parecían hablarle directamente al corazón. Alejandro joven, desde el día que nos ayudaste, vimos en ti lo que siempre buscamos. Un corazón puro dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Carlos y yo creemos que la bondad es la mayor riqueza y tú la tienes en abundancia. Te dejamos nuestra empresa no como una carga, sino como una luz para que ilumines el mundo. Confiamos en ti. Las lágrimas cayeron sobre el papel y Alejandro sintió una mezcla de dolor y propósito. Sofía y Carlos no solo le habían dado una herencia, le habían dado una misión. La primavera de 2026 trajo un renacer a Barcelona con los naranjos de Gracia, en flor sus pétalos blancos cayendo como nieve sobre las calles empedradas. Las plazas del barrio, ahora llenas de vida, olían a pan con tomate y crema catalana, servidos en las terrazas, mientras los músicos tocaban rumbas catalanas bajo las guirnaldas que aún colgaban como recuerdos de la gran fiesta. Los niños jugaban en el Parc Güell, sus risas resonando contra los mosaicos coloridos, y los vecinos brindaban con sangría celebrando la calidez de la ciudad. Para Alejandro Ruiz, de 19 años, este renacer era más que estacional, era la transformación de su vida impulsada por el legado de Sofía y Carlos Ramírez. Tras heredar Luz de Esperanza, Alejandro asumió el liderazgo de la empresa con una mezcla de temor y determinación. La organización con sede en un edificio modernista en el Eixample financiaba viviendas asequibles, talleres educativos y programas de arte para comunidades desfavorecidas, un reflejo del sueño de Sofía y Carlos de devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Alejandro, sin experiencia en gestión, se apoyó en el equipo de la empresa liderado por Elena Morales, una gerente de mediana edad que había trabajado con Sofía y Carlos durante años. «Tienes el corazón de ellos», le dijo Elena, su voz firme pero cálida. «El resto lo aprenderás». Alejandro se sumergió en el trabajo asistiendo a reuniones, revisando proyectos y visitando las comunidades que la empresa apoyaba. Su piso en el Eixample, antes un lugar de preocupación, se llenó de vida, dibujos de los niños, de los talleres planos de nuevas viviendas, y un violín que Alejandro comenzó a tocar en homenaje a Sofía, cuyas lecciones de bondad resonaban en cada nota. María, su madre, aliviada por la estabilidad financiera, recuperó su salud y Alejandro, con el salario de la empresa, pudo pagar las facturas atrasadas y comprar alimentos frescos, transformando las cenas en momentos de alegría. Una tarde, mientras organizaba un taller de arte para niños en Gracia, Alejandro recibió una visita inesperada. Isabela, su exnovia, con el cabello más corto y una expresión de arrepentimiento. Isabela entró en el taller, sus ojos escaneando los lienzos pintados por los pequeños. «He oído lo que has hecho, Alejandro», dijo su voz cargada de nostalgia. «Lo de la empresa, lo que estás construyendo. Me equivoqué al dejarte. Podemos intentarlo de nuevo». Alejandro, con el corazón dividido,
Sintió el eco del amor que una vez tuvieron, pero también la claridad de su nuevo propósito. Isabela, he cambiado, respondió su tono suave pero firme. Mi vida ahora es esto, ayudar a otros como Sofía y Carlos me enseñaron. No creo que encajemos. Isabela con lágrimas asintió y se marchó dejando a Alejandro con la certeza de que había elegido el camino correcto. La empresa creció bajo el liderazgo de Alejandro, quien se convirtió en un líder comunitario respetado. Inspirado por Sofía y Carlos, amplió los programas de vivienda, construyendo apartamentos asequibles en barrios como El Raval y creó becas para niños que como él soñaban con un futuro mejor. Mateo, su amigo de la tienda, dejó su trabajo para unirse a Luz de Esperanza, liderando talleres de reciclaje que transformaban residuos en arte. En Navidad de 2026, Alejandro organizó una gala benéfica en el Palau de la Música Catalana recaudando fondos para escuelas. Sofía y Carlos me enseñaron que la bondad es el mayor legado, dijo en su discurso, su voz resonando en el auditorio. Hoy honramos su luz continuando su obra. Mientras tanto, la injusticia en la tienda Bo quedó impune. Mateo reveló que una investigación había expuesto a Felipe Vargas y a su padre Roberto por fraude y robo de fondos, incluyendo el dinero que Felipe tomó de Sofía y Carlos. La prensa local cubrió el escándalo y Alejandro, aunque satisfecho por la justicia, sintió tristeza por aquellos que, como Felipe, elegían el egoísmo sobre la compasión. La verdad siempre sale a la luz, le dijo a María, recordando las palabras de Carlos. El verano de 2027 resplandecía en Barcelona con las calles de Gracia, iluminadas por la gran fiesta de agosto, un torbellino de faroles multicolores, flamencos vibrantes y vasos de sangría que llenaban la ciudad de vida. Los naranjos de la Plaza del Sol estaban cargados de frutos, su perfume dulzón mezclándose con el aroma de pan con tomate, servido en las terrazas cebollas asadas en brasas y crema catalana con su caramelo crujiente. Los puestos de la calle Verdi brillaban bajo guirnaldas de luces y los barceloneses bailaban al ritmo de rumbas catalanas, sus palmas resonando como un latido colectivo que celebraba la esencia de la ciudad. En una plaza decorada con murales efímeros, Alejandro Ruiz, ahora de 20 años, organizaba un festival infantil rodeado de niños que pintaban lienzos y tocaban tambores, sus risas llenando el aire como un canto de esperanza. El camino hacia este momento había sido un viaje de sanación, redención y amor reconstruido. Tras heredar Luz de Esperanza, en 2025, Alejandro había transformado la empresa en un faro de cambio ampliando proyectos de vivienda asequible, educación y arte que tocaban miles de vidas en Barcelona. Su piso en el Eixample, antes un lugar de preocupación, era ahora un hogar lleno de vida, lienzos pintados por niños, partituras de flamenco que Alejandro tocaba en su violín y fotos de Sofía y Carlos, cuyos rostros sonrientes lo inspiraban cada día. María, su madre, había dejado su trabajo en la cafetería, ayudando en la fundación con talleres de cocina que enseñaban recetas catalanas a familias necesitadas. Mateo, ahora, gerente de proyectos de reciclaje, lideraba iniciativas que convertían residuos en esculturas expuestas en las plazas de Gracia. Alejandro, convertido en un líder comunitario, vivía para honrar el legado de Sofía y Carlos. Sus proyectos incluían escuelas en El Raval, donde niños como él podían soñar con un futuro mejor, y viviendas
que daban refugio a familias que, como Sofía y Carlos, habían luchado por sobrevivir. En la gala benéfica de Navidad de 2026, Alejandro había anunciado un nuevo programa de becas nombrado en honor a Sofía y Carlos, que financiaría estudios para jóvenes desfavorecidos. La bondad es una chispa que puede encender un fuego, dijo su voz resonando en el Palau de la Música Catalana, mientras el público aplaudía conmovido por su historia. En agosto de 2027, durante la gran fiesta, Alejandro reunió a su comunidad en la Plaza del Diamant, donde los niños pintaban murales de barcos, estrellas y piratas inspirados por los talleres de arte de la Fundación. Mateo, con una sonrisa traviesa, dirigía un grupo que transformaba latas recicladas en faroles, mientras María servía pan con tomate a los vecinos, su risa llenando la plaza. Alejandro, vestido con una camisa de lino y un delantal manchado de pintura, ayudaba a los pequeños, sus manos guiando pinceles con paciencia. «Mira, Alejandro, mi barco vuela», exclamó una niña señalando su lienzo. Alejandro rió su corazón, lleno de una paz que nunca había conocido. «No somos normales», dijo Mateo mordiendo una cebolla asada con un brillo en los ojos. «Empezamos en callejones, pero ahora somos una familia». María, sentada junto a Alejandro, asintió su mano tocando la de su hijo. «La bondad nos unió, hijo». Sofía y Carlos estarían orgullosos. Alejandro, conmovido, miró a la plaza donde los faroles titilaban como estrellas. Ellos encendieron la chispa, dijo su voz suave pero firme. «Nosotros solo seguimos la luz». Esa noche, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre Gracia, Alejandro y su comunidad pidieron un deseo ante un farol encendido: que la bondad nunca se apague. En el Parc Güell, bajo un cielo estrellado, leyeron un cuento catalán, los niños durmiéndose en mantas extendidas sobre la hierba, Alejandro mirando a su familia extendida. Mateo, María y los niños de la fundación supo que un acto en una tienda había encendido estrellas que iluminarían Barcelona para siempre. En el cumpleaños de Alejandro en 2027, Mateo y María le dieron un regalo especial, un lienzo pintado por los niños de la fundación, con un farol brillando sobre Gracia y una inscripción: «Alejandro, gracias por ser nuestra luz». Alejandro, con lágrimas, abrazó a su familia guardando el lienzo junto a la carta de Sofía, un testimonio de que la bondad, como las calles de Gracia, siempre encuentra su camino. La lección de esta historia es que la bondad puede traer pérdidas iniciales, pero abrirá recompensas mayores, animándonos a actuar con compasión a pesar de las circunstancias difíciles. El mensaje a transmitir: difunde la bondad, porque no solo cambia a los demás, sino que moldea tu propia vida.